radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Desde lo profundo de los territorios surge el podcast de los pueblos indígenas originarios contra el extractivismo. El territorio de los Ayllu se respeta. Basta al extractivismo de los transnacionales en Bolivia. Ni el viento, ni la tormenta me hará callar. La dignidad de mi tierra se debe respetar. Este es el tercer episodio de nuestra serie sobre el Ayllu Acre Antequera. Recordemos que el territorio de este Ayllu sigue siendo avasallado por la minería, desde épocas coloniales. En los últimos años, las autoridades del Ayllu Acre Antequera han realizado diferentes acciones para enfrentar los abusos de las empresas mineras en su territorio. En enero de este año 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas realizó una serie de recomendaciones al Estado boliviano, entre las cuales expresó su preocupación ante las alegaciones de la violación al derecho constitucional de consulta previa en el Ayllu Acre Antequera. En abril de este año, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera de Oruro, a solicitud de las autoridades de la comunidad Totoral Chico, una de las comunidades más afectadas por la minería en el Ayllu, respondió que la consulta previa en los procesos de solicitud de contratos mineros es obligatoria y se llevará a cabo. Sin embargo, las agresiones y el avasallamiento a terrenos de la comunidad Totoral Chico han continuado. En este contexto, muchas preguntas surgen en torno a este procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Ante todo el mundo quiero hacer conocer esto, lo que mi mamá y mi papá han sufrido son de la tercera edad y también los animales. Mi mamá y mi papá estaban pasteando ovejitas, vaquitas, todo. Ellos han ido a agredir a los animales, todo. Ya no hay respeto, todo por presión social. Eso es lo que me duele y el gobierno que esté tapando y el AJAM. Si quisiéramos pelear, no hay no entrando a trabajar en una propiedad privada. Compañero, eso es lo que se está haciendo. Mira, yo camino todo el cerro. A ellos no les interesa realmente, el territorio, lo único que les interesa es sacar el dinero e irse. Pero ¿quiénes vamos a ser los afectados? ¿Quiénes van a quedar? Somos nosotros. ¿Qué va a ser de nuestras vidas? ¿Dónde vamos a ir? En este contexto, muchas preguntas surgen en torno a este procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado. En este episodio abordaremos el tema de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Estos son mecanismos legales que permiten que los pueblos indígenas podamos acceder a la libre determinación, autonomía y autogobierno frente a proyectos que ponen en riesgo nuestro territorio. ¿Qué es la consulta previa, libre e informada? La consulta previa, libre e informada es un mecanismo constitucional, convencional, realizado por el Estado de forma obligatoria, con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas sujetos a consulta y que puedan o no afectar los mismos, su cultura y sus derechos colectivos. ¿Cuándo se aplica la consulta previa, libre e informada? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha enfatizado la implementación y procedencia del derecho al consentimiento para los estados en los siguientes casos. 1. Proyectos de desarrollo o inversión a gran escala con impactos socioambientales o otra forma de afectación a sus territorios. 2. Proyectos que afecten o interfieran con actividades económicas tradicionales. 3. Proyectos con impactos fuertes en los pueblos indígenas y sus territorios.
4. Proyectos de extracción de recursos naturales que amenacen con privar del uso, goce y disfrute de sus tierras y otros recursos necesarios para la subsistencia de los pueblos indígenas. 5. El traslado, desplazamiento o reubicación de sus territorios. 6. Proyectos que pretenden almacenar materiales tóxicos o peligrosos en los territorios indígenas. 7. Proyectos que presentan riesgos ambientales, sociales y de salud. ¿Qué características debería tener esta consulta? Debe ser previa. Eso significa que la consulta debe realizarse antes de emprender cualquier actividad susceptible de afectación a territorios indígenas. Libre. La consulta debe realizarse de buena fe, sin presiones, amenazas o manipulaciones a los pueblos indígenas. Informada. Los pueblos indígenas tienen derecho de recibir información veraz de los posibles impactos ambientales, culturales, sociales, económicos y otros en caso de afectación de territorios indígenas. Esta información debe ser brindada por un equipo multidisciplinario de profesionales independientes. La consulta previa, libre e informada debe ser realizada conforme los más altos estándares internacionales señalados en la sentencia de Saramacca versus Surinam de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2007 y su sentencia interpretativa del 2008. También bajo protocolos propios de los pueblos indígenas, quienes estamos facultados para redactar nuestros protocolos de cómo queremos ser consultados, conforme nuestra cosmovisión, espiritualidad, normas y procedimientos propios y nuestras formas tradicionales de tomar decisiones de trascendencia. El grito de la libertad. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial emitió las siguientes recomendaciones para el Estado boliviano. A. En consulta con las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano, y teniendo en cuenta sus características culturales, modos y costumbres, elabore e implemente una ley nacional y protocolos efectivos, apropiados y jurídicamente vinculantes, incluyendo requisitos claros en cuanto a la forma de las consultas y la representación de las comunidades afectadas. B. Adopte las medidas administrativas necesarias para garantizar que las consultas previas se lleven a cabo de forma sistemática y transparente, con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano, ante todas las decisiones que puedan afectarles, en particular antes de que se emprendan programas o actividades de prospección y exploración minera, y de la concesión de licencias para proyectos de infraestructura, explotación minera, de gas o petróleo, en las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. C. Incorpore sistemáticamente como parte del proceso de consulta previa la realización de estudios independientes sobre el impacto social, ambiental y de derechos humanos de las inversiones a gran escala o de los proyectos de explotación de recursos naturales en las comunidades afectadas y publique los resultados de dichos estudios. D. Garantice en la práctica que las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano afectados por actividades económicas y la explotación de recursos naturales en sus territorios sean consultados, reciban compensación por cualquier daño o pérdida y obtengan beneficios tangibles de dichas actividades. Para garantizar el pleno respeto de su derecho a ser consultados y a obtener su consentimiento libre, previo e informado en relación con todas las decisiones que puedan afectarles, y que considere el apoyo técnico del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos para este fin. ¿Qué es el consentimiento previo, libre e informado?
Como resultado de la consulta previa, libre e informada, los pueblos indígenas consultados tenemos el derecho a dar el consentimiento o negar el consentimiento, es decir, aceptar o negar el proyecto que se quiere desarrollar en nuestro territorio. Este derecho está ligado al derecho a la libre determinación, autonomía y al autogobierno. Está ligado a la supervivencia económica cultural para asegurar nuestra existencia futura y nos debe garantizar el control permanente de nuestro territorio. ¿Qué pasa si el pueblo indígena niega su consentimiento? Según el procedimiento que pone en práctica la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, si en 3 oportunidades la comunidad rechaza el proyecto, lamentablemente automáticamente se procede a la firma del contrato. Este procedimiento vulnera los estándares internacionales de derecho al consentimiento previo, libre e informado. Si se diera el caso, los pueblos indígenas pueden recurrir a acciones de defensa constitucionales como una acción popular y también acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos. El grito de la libertad. La consulta previa, libre e informada llega a la comunidad después de una lucha incansable de los comunarios indígenas de la comunidad Totoral Chico del Ayllu Acre Antequera. Este logro en otras circunstancias habría sido un motivo de mucha alegría. Sin embargo, esta consulta llega demasiado tarde, después de que las empresas mineras ya han destrozado y dañado irremediablemente nuestro territorio, y no como dije y dispone nuestros ordenamientos jurídicos, de que la consulta tiene que ser previo, libre e informado, es decir, que debería haber sido antes del inicio de cualquier explotación minera. ¿Por qué se daría la consulta previa a la comunidad Totoral Chico? Porque hemos caminado tanto y hemos llegado hasta transparencia. Y transparencia le está presionando a AJAM porque ha sufrido la comunidad Totoral Chico muchas vulneraciones. Entonces, el AJAM es el que ha ocasionado toda esta situación que ha tenido, ¿no? Y ha encubierto a toda la ilegalidad. Entonces, por esa razón, quieren legalizar todo. Y si es que se daría la consulta previa, sería por esa causa. La consulta previa que se puede dar se está dando a raíz de toda la movilización que se ha generado por estas empresas que están entrando avasallando donde ya se ha tocado la tierra anteriormente hace años. Entonces ya no sería consulta previa, sino sería solo para cumplir el protocolo del Estado. El grito de la libertad. Como vemos, la consulta previa puede ser un mecanismo de defensa de nuestros territorios. Sin embargo, depende de la voluntad del Estado implementar la consulta previa, libre e informada, además de buena fe. Por ello, nos preguntamos, ¿por qué no se respeta el carácter previo, libre e informado de la consulta? El Estado boliviano está en condiciones de garantizar una consulta bajo los estándares internacionales y bajo las recomendaciones recientes por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERT. ¿Cómo respondemos los pueblos indígenas frente a estas vulneraciones? Bueno, y con esto concluimos este tercer episodio. Agradecemos a todas las comunidades que participaron en la creación de esta serie y a toda la audiencia que nos escucha. Hasta una nueva oportunidad. Ni el viento, ni la tormenta me hará callar. La dignidad de mi tierra se debe respetar. El grito de la libertad. Somos Canapucara, medio comunitario. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.